Bien, entonces el haz tiene que ser de luz coherente, tiene que emitir en una sola longitud de onda para que puedan producirse estos fenómenos de interferencia. En este esquema que tenemos dibujado acá, tratamos de representar la, la situación que plantea el enunciado. Dice que hay una doble rendija. Acá tenemos la primera pantalla, el primer escollo que encuentra la, la luz, y una doble rendija se la ilumina con luz de 546 nanómetros, y eso genera un patrón de interferencia sobre la pantalla alejada, ubicada a 20 centímetros de la primera, y bueno, y después se empieza a preguntar las cosas que vamos a ir resolviendo. Pero lo importante es una forma que encontré de expresar lo que pasa en la pantalla ubicada a 20 centímetros, es marcar estos sectores como sectores iluminados, es decir, los que están hacia el frente, indicar como que aquí se produce un punto de luz, y los que están marcados de esta forma, indicar como que es un punto de oscuridad. Entonces tenemos el máximo central a la misma distancia de las dos rendijas, la luz que converja hacia el centro de la posición de esas dos rendijas va a llegar en fase y obviamente va a producir una iluminación máxima central. Esto lo recordamos con esta animación en GeoGebra, en donde si la distancia que recorren ambas señales, que acá en esta animación yo tengo para criticarle que están en distinto color, entonces podría parecer que las iluminaciones, los haces de luz de una rendija y de la otra tienen que ser de distinto color. No, en realidad son todos de la misma longitud de onda, una longitud de onda que está expresada por aquí abajo, aquí, de acá. Simplemente se ve que el diseñador lo hizo en distintos colores para que se viera mejor, pero hay que tener presente eso, ¿no? Que las dos señales son del mismo color, de la misma longitud de onda, de la misma frecuencia. Pero bueno, más allá de ese detalle, esta animación es muy buena porque aquí vemos justamente que los dos rayos de luz, las dos ondas que emanan de las dos rendijas, llegan a la posición central de la segunda pantalla y llegan en fase, obviamente porque han recorrido la misma distancia. Ahora, desplazándose un poco hacia arriba, vemos que las dos señales en este momento llegan en oposición. Entonces en este lugar vamos a tener un punto o un sector de oscuridad. Y un poco más arriba se vuelve a producir la llegada en fase de las señales y otra vez volvemos a tener un punto de luz. Bueno, esta es la forma en que toda la bibliografía lo representa, ¿no? Los picos de luz y las zonas de oscuridad. Como a mí me resultaba un poco complicado realizar esa imagen, entonces adopté esta forma de representarlo. Los lugares con picos hacia la izquierda son lugares que van a estar iluminados, y los lugares con picos hacia la derecha van a ser lugares que van a estar oscuros. Hacer tanto hincapié en el esquema me sirve para algo que normalmente se presenta complicado en la presentación de estos problemas. Y es lo siguiente. Cuando se presentan estos problemas en donde tenemos las fórmulas que vimos el otro día, las fórmulas que permiten calcular los fenómenos de interferencia y de luminosidad, que son esta que tenemos aquí, esta fórmula, que es la que produce un punto o la que representa la posición de un punto constructivo, de un punto luminoso, y esta que representa la posición de un punto destructivo, un punto oscuro. En esas dos fórmulas siempre aparece el inconveniente de quién es m, cómo hago para determinar en el problema el valor de m. Entonces, nos vamos a llevar las dos fórmulas para tenerlas bien a mano.
Bueno, ahí tenemos las dos fórmulas que vamos a usar en este problema, más alguna que es más sencilla. Cuando uno va a utilizar estas fórmulas, tiene que tener en claro bien quién es M. Con las demás magnitudes no hay problema. D es la distancia entre las rendijas, o va a ser una incógnita o va a ser un dato, pero todos sabemos bien a qué nos referimos. Tita va a ser un ángulo, va a ser el ángulo en el cual se subtiende la posición de los rayos, las ondas. Lambda es la longitud de onda, que o va a ser incógnita o va a ser dato, tampoco va a haber problema en ese sentido, y el problema normalmente aparece en M. M, cuando dimos la teoría, dijimos que es un número entero. M puede valer desde 0 hasta 10, 15, 25, no sé, el valor que necesitemos de acuerdo al problema que se plantee. Entonces, ese número entero representa una posición del punto luminoso o del punto oscuro que estamos buscando o visualizando en una pantalla. Cuando las dos señales llegan a este punto central, y dijimos recién que recorrían la misma distancia y por eso llegaban ambas en fase a este punto central, ahí vamos a tener un punto luminoso y lo vamos a llamar el máximo central, el máximo que está ubicado a mitad de camino de la posición trazada por una perpendicular sobre las dos rendijas. Entonces, a este máximo central le va a corresponder un m de 0. El valor de m para esta fórmula, o para esta, bueno, para esta, porque va a ser un punto constructivo, va a ser un valor de 0. Obviamente el siguiente máximo que yo vaya a ver va a tener un m de 1, y el siguiente de 2, y el de 3. Bueno, a partir de definir este como 0, todo lo demás es más claro. El siguiente es el primero, el que sigue es el segundo, el tercero, hasta el décimo. Con el décimo justamente es algo con el que se mete este problema, y por eso llegamos hasta ahí en la representación. Y también el problema o la idea que hay que tener bien clara es cuál es el valor de m para el primer mínimo. Es decir, el mínimo que se produce a un lado y al otro del máximo central, el punto de oscuridad o la zona de oscuridad que se produce a ambos lados del máximo central. Bueno, ese valor de m para este mínimo también es 0. ¿Y por qué es 0? Bueno, porque del desfasaje de media onda se encarga este número que ya está puesto en la fórmula, este medio que está acá. Este 1/2 significa un desfasaje de media onda, y uno va a obtener el primer mínimo justamente cuando haya un desfasaje de media onda, como es esta situación que estamos viendo en este momento. Entonces, el valor de m para el primer mínimo es 0. Entonces, una vez que uno entiende el diagrama, uno lo relaciona las fórmulas, los distintos parámetros que intervienen en la fórmula y lo representa con el esquema, ya a partir de acá el problema es muy sencillo. Todos los datos que tenemos son que D es 0,10 milímetros, o sea, D es 0,0001 metros. Esto es algo que hay que hacer siempre antes de empezar a resolver el problema, ¿no? Pasar todo a unidades del sistema internacional para estar tranquilos en cuanto a las conversiones de unidades y no cometer errores en ese sentido. La distancia D entre las dos placas, 0,20 metros, esto lo pongo directamente. Y después tenemos el valor de lambda, que es 546 nanómetros, y esto también lo tenemos que pasar a metros para que nuestras unidades sean consistentes. Esto es 546 por 10 a la menos 9 metros. Las cosas hay que recordarlas porque es necesario, en el caso de tomar en un parcial este tema, hay que tenerlo presente. Bueno, el problema pide entonces
cuál es la posición angular del primer mínimo. Y entonces no tenemos mucho más que investigar. El primer mínimo va a estar dado, o podemos calcularlo a través de esta fórmula. Y en esta fórmula tenemos todos los datos. Tenemos m, que vale 0, tenemos lambda, que vale lo que está acá, y tenemos d, que vale lo que está acá. Así que de acá despejamos θ, y después vamos a calcular el arcoseno de θ. Bueno, la cuenta es muy sencilla, le voy a pedir a ustedes que peleen con la calculadora, y van a tener que llegar a un valor de 0,156 grados. O sea, aplicando esta ecuación con todos estos datos, despejan θ de acá, reemplazan los valores, m vale 0, como dijimos recién, y obtienen el valor de, primero el seno de θ, y después el valor del ángulo θ. Y ese θ va a ser un ángulo que va a estar acá. Va a ser el ángulo subtendido entre la posición del máximo central y la posición del primer mínimo. Acá se me fue un poquito, en realidad quiero llegar a esta posición. Ese va a ser el ángulo θ que calculamos en esta primera parte del problema. Y después el problema pide lo mismo, pero para el décimo máximo. Bueno, el décimo máximo es 1, 2, 3, 4, 5, 10. Otro error común es contar este como el primer máximo. Contar el máximo central como si fuera un m de valor 1. Ya lo dije esto hace un rato, pero por experiencia es el error más común que se comete al aplicar estas cuentas, estas fórmulas. Y es una picardía, porque las fórmulas son sencillas. Ni siquiera lo quise hacer porque me da vergüenza. Es fácil calcular el seno de θ y despejar θ. Pero lo que les quiero decir es que el secreto está en identificar bien los valores de m. Entonces, m vale 0 para el máximo central y para el primer mínimo. Y después, si me piden calcular el quinto máximo, m valdrá 5. Y si me piden calcular el décimo máximo, m valdrá 10. Y así sucesivamente. Bueno, aplicando esta fórmula, obviamente conocemos todos los datos. Para calcular el décimo máximo, m va a valer 10, y de esta forma y de esta fórmula vamos a despejar el valor de θ reemplazando los valores, y esto nos va a dar 3,12 grados. Ese 3,12 grados va a ser un ángulo subtendido a esta posición. Ese va a ser el, perdón, hasta acá. Este va a ser el θ del décimo máximo. Bueno, y ahí no hay mucho más que decir, ya el problema está resuelto, habiendo tenido la precaución de contabilizar bien los valores de m para lo que pide el problema. El Profe, tercer una problema. consulta, Sí, perdón, escucho. buenas No, noches. dale. El No, tema buenas del noches. punto constructivo y el punto destructivo, digo, ¿cuándo sé cuándo tengo que usar tal punto? Porque digamos que en el M para el máximo central es un punto de luz, según entendí. Y podría usarla yo pensaría en usarla de punto constructivo, Sí, correcto, y así se hace. Sí, sí. pero usted no utilizó la del punto destructivo para allá No, tenerla porque el igual hacia primer arriba. problema pide el primer mínimo. ¿Ves? Acá, perdón, sí, tal vez fue Ah, está un bien, no, error. le pifié yo con la lectura. No, y le pifié yo porque me concentré tanto en hablar tanto del máximo central, y después salté directamente a resolver el problema sin la pregunta, sin decir la pregunta. Si revisan el video, eso fue lo que pasó. Entonces, directamente cuando puse el resultado, hacía referencia a este resultado, ¿no? El resultado este es la posición angular del primer mínimo, y por eso usé esta fórmula. Así que bueno, las disculpas del caso, porque en concentrarme tanto en explicar que el máximo central tiene un M0, ni siquiera hice la pregunta que había que resolver. Gracias. No, está bien, profe, no, no pasa nada. Muchas gracias. Bien. a usted. Chao. Bueno, el siguiente problema también ronda sobre lo mismo, tratar de entender el enunciado y tratar de determinar
lo que pide ese enunciado. Bueno, ahí dice, con los datos del problema anterior, determinar la distancia entre máximos adyacentes sobre la pantalla. Acá la idea es que dos máximos adyacentes pueden ser cualquiera de los dos. Voy a borrar algunas cosas para que no se... Vamos a borrar los ángulos, que ya está claro cuáles son. Y la distancia que hay entre dos máximos puede ser, entre dos cualquiera, podría ser esta distancia, por ejemplo. Esa distancia que está ahí podría ser. Pero por los números que yo tengo resuelto acá y para que ustedes se lleven un resultado que después puedan verificar con sus cuentas, vamos a hacer la adyacencia, la distancia adyacente entre estos dos máximos. Entre el máximo 1 y el máximo 2. Lo podríamos hacer entre el 0 y el 1, el 3 y el 4, cualquiera. Bueno, yo tengo estos números y así ustedes después lo practican y pueden tener la certeza de que está bien. Para poder determinar esta distancia, la forma que hay que hacerlo es decir, bueno, si yo pudiera determinar esta distancia, I1, y pudiera determinar esta distancia, I2, hago la diferencia y ya está. Hago I2 menos I1, y entonces voy a poder sacar la distancia H, vamos a llamar H, a esta distancia que es lo que pide el problema. Esto es I1 e I2. ¿Y por qué lo llevo para este lado y uso esas letras para expresar esas distancias? Porque nosotros tenemos cómo calcular los I. En este caso habla de las distancias I de dos puntos luminosos, entonces la fórmula que hay que usar es esta. La distancia desde el centro de la pantalla hasta la posición de cualquier máximo que uno quiera determinar. Nos llevamos esta fórmula. Y entonces directamente aplicamos esa fórmula dos veces. Conocemos D, conocemos M, conocemos lambda y conocemos D minúscula. Lo dejo planteado para la primera, para que ustedes no se pierdan después. Ceros, 1 metro. Y esto da 1,092. Y esto es en milímetros. Ustedes acá lo van a obtener en metros, después lo convierten a milímetros y van a llegar a este valor. Y si hacen la misma cuenta para el segundo máximo, en donde lo que va a cambiar es el valor de este, en lugar de 1 va a ir 2, el resultado va a ser 2,184 milímetros. Y lo que hay que hacer acá es restar directamente. H va a ser I2 menos I1, I1, 1, y esto da 1,092 milímetros. O sea que el problema es sencillo, simplemente, sencillo desde el punto de vista de las fórmulas que hay que usar y las cuentas que hay que hacer. Hay que tener cuidado con la conversión de las unidades, poner todo en metros, poner todo en grados o en radianes según corresponda, y después interpretar el enunciado y el dibujo. O sea, sobre el enunciado
no tirarse como loco a usar las fórmulas directamente, sino tomarse un minutito de hacer un esquema y sobre ese esquema tratar de marcar qué es lo que voy a calcular para después que tengan consistencia las fórmulas y las unidades de medida. El problema 4 habla de un patrón de difracción. O sea, ya dejamos interferencia y pasamos al otro fenómeno, que es el de difracción. Recordamos que la difracción, la diferencia que tiene con la interferencia, es que es producida por una sola rendija. La luz invade, a través del principio de Huygens, invade lugares y provoca el patrón de interferencia. Perdón, de difracción en este caso. Acá el problema va al revés. El problema nos dice que existe un patrón de difracción en una rendija, generado por una rendija. Ese patrón de difracción se va a ver sobre una pantalla. Bueno, acá no tengo el dibujo hecho, así que voy a intentar hacerlo ahora. Una sola rendija. Esa rendija tiene un ancho A. La distancia a través de la cual va a pasar la onda luminosa es esa distancia A, que está dada como dato, creo. No, perdón, justamente es lo que pide calcular. ¿Cuánto es el ancho de la rendija? La distancia entre las dos pantallas es de 80. Esta distancia acá es 80. Pero otra vez. Perdón, porque todo el día de hoy me estuvo pasando esto, en donde no funciona bien. Bueno, esta distancia es 0,80 metros. La distancia entre las dos pantallas. La longitud de onda 546 nanómetros, la misma de antes, así que ya la tenemos acá. Y dice que la distancia entre la primer franja de interferencia superior y la primera inferior es de 5,2 nanómetros. Entonces, siempre consideremos que en este punto central vamos a tener un lugar iluminado, que según mi nomenclatura lo represento así. Después vamos a tener lugares oscuros a un lado y a otro de la rendija. Oscuridad, oscuridad, iluminado. Obviamente la oscuridad también está de este lado de la pantalla, ¿no? Pero es una forma de decir, acá hay un pico de luz y acá hay un valle de luz, un lugar donde no hay iluminación. Y esto sigue de la misma forma con otro pico de luz y otro valle de luz. Hacia arriba y hacia abajo, o hacia la izquierda y hacia la derecha, en función de cómo uno lo vea en la pantalla. Entonces, el problema lo que pide es la distancia que hay entre la primer franja de interferencia superior y la primera inferior. Esta es la posición de la primer zona de oscuridad superior al máximo central. Y esta es la posición de la primer zona de oscuridad del lado inferior, a partir del brillo central que vamos a tener en este punto. O sea que el enunciado es rebuscado, pero lo que nos pide es esta distancia. ¿Qué distancia hay entre las dos franjas de interferencia laterales? Recuerden siempre que esto hay que mirarlo, como veíamos. Está puesto, no, no está. En una de las películas que vimos el otro día, vimos los puntos de interferencia, no están acá.
Ahora no sé dónde tengo la película. Pero bueno, dibujándolo rápido y mal, uno veía una pantalla negra y veía un punto de luz acá, otro punto de luz acá, otro punto de luz acá, a izquierda y a derecha. Entonces, esto que veíamos en esa película en forma horizontal es lo que yo estoy tratando de representar acá, ¿no? Como si uno estuviera parado frente a la rendija y viera, visto desde esta posición, el ojito que se usa en los libros de física, desde esta posición veo y veo franjas con luz, acá lo marqué esto con luz, y franjas con oscuridad. Entonces lo que pide este problema es qué distancia hay entre este punto y este punto. La primer franja oscura y la primer franja oscura a izquierda y a derecha de la posición central. Bueno, ya sabemos que esta distancia X es 0,80, que el lambda es este mismo que tenemos acá, que la distancia I que nosotros calculamos acá, esta distancia I, esa distancia I va a ser 5,2 milímetros dividido 2, o sea, 2,6 milímetros, 0,0026 metros. ¿Por qué? Porque nos dan ese dato. Nos dicen, la distancia entre la primera franja de interferencia superior e inferior es 5,2 milímetros. Nos dicen que esto es 5,2. Eso es dato del problema. ¿Y por qué es dato? Bueno, porque en una medición real yo podría venir acá y medir cuánto es esta distancia, viendo la imagen sobre la segunda pantalla. Entonces, el valor de I, que es el valor que yo voy a poder calcular a través de una ecuación, es la mitad de esta distancia dada como dato 5,2. Bueno, ¿cómo sigue esto? Tenemos fórmulas. La tangente de θ va a ser I sobre X. Vamos a recordar cuando vimos los fenómenos de interferencia, de difracción, perdón, la tangente de θ es igual a I sobre X. I sobre X es igual a la tangente de θ. Esa es una de las fórmulas que nos podemos valer. Como tenemos los dos valores, la tangente de θ, ustedes pueden reemplazar acá, va a ser 0,0325. Y no es grados, no es nada, ¿no? O sea, es la tangente directamente. Entonces de acá podemos sacar θ, haciendo el arco tangente de este valor, 0,18621, esto después ustedes plantéenlo, esto sí es en grados, está trabajado en grados, y después directamente venimos y aplicamos la ecuación final. A por seno de θ es m por lambda. Bueno, de acá directamente despejamos el valor de A, porque tenemos todos los datos, y acá A nos da 0,168 milímetros. Bueno, nos dará en metros y después lo pasaremos. Y ahí está. Esa es la distancia que hay entre la abertura, mejor dicho, que tiene la rendija A para el fenómeno de difracción. Finalmente, el problema 5 es similar y acá lo tienen resuelto. Y con esto terminamos los problemas correspondientes a la parte de óptica física. Así que bueno, la clase de hoy ha sido bastante corta en cuanto a lo que pretendíamos hacer. Los escucho si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto de los temas teóricos de esta unidad o de los problemas que vimos hoy. Y si no, ya los dejo libres para que puedan emprolijar todo esto en sus carpetas y tenerlo disponible para estudiar.
¿Hay alguna duda? Bueno, a partir del miércoles van a volver a trabajar con el ingeniero Vallejo. Van a ver el segundo principio de la termodinámica, con lo cual va a ser el último tema y vamos a dar por terminado la cursada. Si todo va bien, vamos a tener un par de clases de consulta como para que haya un primer contacto, puedan consultar y si aparecen nuevas dudas, tener ahí un repechaje. Yo estuve pensando el tema de las 5 deducciones que me corresponden a mí, después con Vallejo harán sus propios negocios. Se las menciono rápidamente, después vamos a buscar una forma de dejar esto mejor registrado. De la unidad 7 de campo magnético, la fuerza electromagnética sobre un conductor es importante. De la unidad 9, inducción electromagnética, la teoría de la inducción electromagnética y su análisis cuantitativo. De la unidad 12 de corriente alterna, 2. FEM alterna sinusoidal de una espira y circuito inductivo puro. Y de la unidad 13, ecuaciones de Maxwell, ley de Ampère generalizada. Digamos que esas son las top 5 de este segundo cuatrimestre. Y son las deducciones que por excelencia se pueden llegar a evaluar como deducciones. Y aclaro dos cosas. Primero, no se busca con esto de que ustedes estudien esas deducciones de memoria y las escriban mecánicamente sobre la hoja el día del parcial, sino que el estudio de estas deducciones, ya que al menos de mi parte quedaron acotadas a 5, sea profundo, porque son las deducciones que van a impactar o que vamos a necesitar y a hablar mucho en los años siguientes para cualquiera de las 3 especialidades. Entonces, es importante aprenderlas en profundidad, es importante aprender cómo es la hilación de la deducción, por qué una cosa deviene de la otra. Es importante hacer los esquemas de manera prolija, clara y entendible. Y es importante que todo aquello que ha sido mencionado al momento de explicar la deducción, por suerte, bueno, tenemos las grabaciones, tienen ustedes las grabaciones, todo aquello que ha sido explicado al escribir cada ecuación, al pasar de una ecuación a otra o al hacer el esquema que corresponde a la ecuación, todo aquello que se ha explicado sea volcado el día del parcial como comentarios y no solo la deducción pelada como aparece en la diapositiva del apunte, porque eso no sirve. Eso es una transcripción memorística que no demuestra si el alumno sabe o entendió o no entendió el tema. Esto igual va a ir Claro, aclarado. Sí, lo que se escucho. busca, digamos, entonces, cuando uno desarrolla el punto teórico, es prácticamente como si yo le tuviera que explicar la Es, fórmula a alguien, digamos, no solo la exactamente, fórmula, sino acompañado de algún texto como para que sea más entendible cómo se pasó de un exactamente. paso al otro. Genial. Piensen en mí o en cualquier docente. Si uno diera la clase diciendo o leyendo lo que dice la diapositiva, yo me pego un tiro. O sea, no sirve, eso no es ser docente. Uno puede estar lejos o cerca de ser buen o mal docente. Bueno, esa es otra historia, pero uno tiene su estrategia que no puede ser leer lo que dice la pantalla. Y tampoco leer las ecuaciones directamente y no decir nada. Entonces, uno en el alumno busca lo mismo. Porque en definitiva, más allá de que esto sea rol docente y rol de alumno, es lo que se hace en la vida profesional. O sea, cuando uno lleva algo para explicarlo, además de mostrar una fórmula, a mostrar un catálogo de por qué hay que comprar este motor o por qué hay que construir esta pared de determinada manera, uno le pone la impronta de uno. Y ahí es donde genera la confianza en el otro y demuestra el conocimiento y lleva la cosa adelante junto con el otro. Entonces, esto va también, más allá de la relación docente-alumno y lo que se pretende, buscar
la estimulación de un rol profesional dentro del alumno, un desempeño profesional. Eso por un lado. Por otro lado, no significa que como parte teórica solo vayamos a tomar esto. Independientemente de que Vallejo puede agregar sus cosas y que él les explicará cómo las va a agregar o cómo pretende que ustedes las expliciten en el parcial, de mi punto de vista, de mi parte, yo puedo tomar una deducción de esta, pero también puedo tomar otros puntos teóricos. Yo puedo decir, bueno, describa la ley de Ampère, no me hagas ninguna deducción, pero háblame de la ley de Ampère y decime qué es la ley de Ampère para que la aplico, ¿no? O sea, avanzá hasta donde vos quieras, no te voy a pedir la deducción de la ley de Ampère, ni que en una aplicación me hagas la deducción o la aplicación de la ley de Ampère con su deducción, pero hablemos de la ley de Ampère. Y con el mismo criterio que decías vos recién, ¿no? Es como si estuviéramos sentados frente a frente. Bueno, ¿vos qué me dirías de la ley de Ampère si yo te lo pregunto cara a cara? Bueno, escribiría la fórmula, aclararía qué cosa es cada componente de la fórmula, qué operaciones matemáticas hay involucradas, para qué sirve, la aplico en tal y tal situación práctica, sin necesidad de hacer la deducción de esa aplicación práctica. Si quiero la hago, porque eso demuestra de que fui más allá de lo que me pidieron. Bueno, la idea va por dos lados. Por un lado es una deducción con toda su explicación, como mencionabas vos recién. Y por otro lado van aspectos teóricos que pueden aparecer de la materia, que involucra todo el resto de las diapositivas, en donde, en donde hay que extractar de allí lo más importante sin ser tan puntilloso en todas las deducciones. Bueno, de todas formas de esto vamos a volver a hablar cuando sean las clases de consulta, pero se los quería ir adelantando porque si ya alguien quiere ir preparando de acá hasta que nos volvamos a encontrar la materia para el parcial, ya lo puede ir haciendo con estas premisas. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Profe, disculpe, yo Sí, tenía una sí, consulta. En caso sí. de que no me alcance con la teoría, el desarrollo o no sean los temas que yo preparé, ¿se aprueba de igual manera con la práctica, como fue en el primer parcial? Sí, sí, la evaluación es integral y se aprueba, sí, como el primer parcial, es exactamente Ah, está igual, bien. sí. Ok. Sí, no quiero explicar demasiado porque por ahí explico demasiado y confundo. O sea, el primer parcial fue 30-30, 20-20, ¿no? Hablando en porcentaje. Todo suma, Claro, a eso me todo refería, al tema de suma. los porcentajes. Sí, 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 el porcentaje va a ser exactamente el mismo, 30-30 para los problemas, con lo cual se supone que teniendo los dos problemas bien, se llega al 6, que es la condición para regularizar. Y después la teoría empuja, la teoría va empujando en función de que la hagas para alcanzar el 7, el 8 y poder lograr la aprobación directa. Esa es la idea. Sí, sí, aparte complementa, digamos, la práctica, Claro, la teoría. claro. A Está veces les eso. falta un poquito en los problemas, no sacan 30 en los problemas, sacan 25, 22. Bueno, pero hicieron algo de teoría y todo va sumando. Entonces, lo que no se gana por un lado, por ahí se gana por el otro, y de alguna u otra forma pueden llegar al 6 sin mayor inconveniente. Eh, lo- lo- el espíritu del parcial es que el alumno demuestre si fue siguiendo la materia. Por eso yo soy tan pesado y lo digo tantas veces. Hagan los problemas en sus carpetas. Porque ustedes lo vieron, los problemas del primer parcial, está bien, no pueden ser iguales que los de las carpetas, pero son parecidos. O sea, no es una cosa descabellada lo que tomamos. Son problemas muy similares a los que se hicieron en clase. Entonces, por eso es importante que los tengan hechos para que cuando llegue el momento de resolverlo en el parcial, listo, esto ya lo vi, esto se hace así, papá, me puedo equivocar en una cuenta, pero por lo menos el desarrollo lo tengo claro. Si tuviéramos que tomar el parcial virtual, sería más complicado, porque ya ahí los problemas no son igual que en la carpeta, porque sería, y esto hagamos recuerdo de la escuela secundaria, como algún docente que en la escuela secundaria te tomaba a carpeta abierta. Bueno, está bien, había dos clases de docente ahí, ¿no? El que te tomaba el mismo problema y a carpeta abierta. Bueno, eso era una joda, no era una prueba. Pero después había otro que te tomaba carpeta abierta, pero el problema era totalmente nuevo, totalmente inventado.
había que saber más para resolver eso que si hicieras la prueba con la carpeta cerrada. Entonces, esto también yo creo que Aníbal los va a hablar con ustedes, me parece que el parcial presencial es mucho mejor que el parcial virtual. Yo no tengo ninguna duda en cuanto a que aquel que vino siguiendo la materia no debería tener problema. No debería tener ningún problema porque las preguntas y los problemas que se toman van en la misma línea de lo que vimos bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si bien no nos vamos a ver en las próximas 2 semanas, al menos vamos a escuchar cualquier consulta que quieran hacerme, pueden usar el mail y quedamos en contacto. Chau, nos estamos viendo en 2 Profe, semanas. gracias. Chao, profe. Chau, Hasta chau. luego, profe.